¿Qué tal, amigos y hermanos? Es una alegría estar a esta hora con ustedes, dando mi saludo muy cordial, un saludo todavía de augurio pascual, a mis queridos hermanos y amigos que pertenecen a la comunidad parroquial de la parroquia del Señor de las Bienaventuranzas, en la Gran Estación, y muy especialmente a aquellos hermanos y amigos que se congregan todos los jueves habitualmente para el grupo bíblico, para compartir en torno a la palabra de Dios, jornadas de reflexión, de interiorización y de permitirle hacer eco a la palabra de Dios en el corazón. Felices Pascuas. Y les voy a proponer en este momento una reflexión eminentemente pascual. Estamos en el tiempo de Pascua, sabemos también de las circunstancias provocadas por el coronavirus, la pandemia, pero en esas circunstancias precisamente el mensaje de la Pascua es un mensaje de esperanza y de alegría. Precisamente en ese concepto voy a centrar mi reflexión, la alegría. Yo diría que tal vez no hay ninguna otra realidad que sea tan pascual como el concepto de la alegría cristiana, precisamente porque somos hijos de la Pascua. La iglesia nace de la Pascua, de la resurrección, y el mensaje de la Pascua es el mensaje de la alegría porque la vida venció a la muerte. Si ustedes recuerdan, el domingo anterior, segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia, el evangelio que se proclamaba de Juan recordaba cómo Jesús se hace presente en medio de sus discípulos reunidos allí en el cenáculo, en Jerusalén, y se hace presente primero para traerles el don de la paz. Es lo primero que les dice y luego lo repite: les traigo la paz. Pero con ese regalo de la paz viene también el de la alegría, porque nos dice el evangelista que tan pronto los discípulos vieron, escucharon, reconocieron al Maestro resucitado, se llenaron de inmensa alegría. Y es una alegría que además es fruto de presencia, de la acción del Espíritu Santo, porque también nos decía el Evangelio que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y con eso, porque este resucitado viene cargado de regalos para la comunidad cristiana pascual, les dice también: ahora, con esa alegría, con esa paz que les doy y sobre todo con el Espíritu Santo que les estoy comunicando, vayan a proclamar el perdón de los pecados, vayan a hacer resonar este evangelio de la misericordia, esta buena noticia del perdón, de la misericordia y del amor de Dios que se manifiestan en la resurrección de Cristo. Todo esto como una motivación y apenas una premisa para que nos adentremos entonces en el contexto de esta Pascua de Resurrección y en la necesidad que todos estamos experimentando hoy frente a las actuales circunstancias de que se renueve en nuestros corazones la alegría cristiana, que trae consigo también, por supuesto, la esperanza. Podríamos iniciar nuestra reflexión preguntándonos, casi en sentido negativo, si acaso es posible que también haya lugar para la tristeza en medio de las circunstancias de abatimiento, de tribulación, de angustia, de preocupaciones, casi de pánico que pueden provocar, por ejemplo, las noticias del día a día. Nos preguntamos, ¿es que acaso hay lugar para la tristeza también en la vida cristiana? Y podríamos nosotros aventurarnos a responder que tal vez sí, que tal vez hay una clase de tristeza que el Señor permite que podamos experimentar. Y nos estamos remitiendo sobre todo a un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, los versículos 8 al 12. No lo leo completo porque no quiero demorarles demasiado en la reflexión, pero les dejo la cita para que ustedes después personalmente puedan confrontarla. Segunda Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 12. De hecho, esta parte de la segunda carta a los Corintios se le acostumbra a llamar la carta de las lágrimas, porque el apóstol la escribe en un momento de particular dolor interior,
está experimentando las consecuencias de las grandes dificultades que afrontan los corintios, los cristianos de Corinto, en sus relaciones interpersonales, en sus conflictos, en la disipación moral, en muchos otros aspectos, y también en la actitud que ellos han tenido hacia el apóstol, que no ha sido muy positiva, no ha sido de mucha gratitud, más bien ha sido de ingratitud, casi de desprecio, de rechazo. Por eso les escribe con un corazón adolorido, y esa carta de las lágrimas recoge allí una enseñanza que en este contexto nos puede ser muy útil para nosotros. Allí el apóstol San Pablo habla de una tristeza según Dios. Esas dos expresiones entre comillas, una tristeza según Dios. Esa sería una tristeza buena, sería la única tristeza que nos permite el Señor albergar en el corazón. ¿Cuál es esa tristeza según Dios? Es aquella que nos conduce al arrepentimiento, porque es la tristeza que se produce cuando reconocemos nuestros pecados. Es ese dolor de los pecados, ese sentir que hemos fallado a alguien que solo nos ama. Y entonces, como pasa por ejemplo en la familia, cuando los hijos han tenido algún comportamiento de rebeldía, de patanería contra sus padres, y después reconocen que esos padres han sido tan buenos, que solo lo han amado, que lo que ha hecho realmente no era conveniente. Ese dolor que produce haber fallado, que no es equivalente en el ámbito psicológico al remordimiento de conciencia o a lo que a veces llamamos nosotros el sentimiento de culpa, tienen sus semejanzas, pero hay que distinguirlos. No, aquí estamos ante el sentimiento de reconocimiento del pecado, de haber fallado. Es ese dolor entonces que experimentamos, pero que no se queda solo ahí en dolor, sino que lo positivo que tiene es que nos mueve a la conversión, como lo que experimentó el hijo pródigo cuando, entrando en sí mismo, reconoció que había faltado contra Dios y contra su Padre bueno, y entonces ese reconocimiento, ese arrepentimiento, esa tristeza que provoca el pecado, no se queda allí, digamos, para paralizarlo y bloquearlo, sino que más bien es algo positivo que le da la fuerza para volver, para regresar al Padre. Así es la tristeza según Dios, la que provoca el reconocimiento de nuestro pecado, que nos lleva a volver a Dios y a su misericordia, convencidos de que Él es infinitamente bueno y que siempre está dispuesto a perdonarnos. Ese es entonces, diríamos nosotros, el único modo de tristeza posible entre nosotros los creyentes. Aquella tristeza que, como al hijo pródigo, nos devuelve a la certeza del amor de Dios y nos impulsa a volver a sus brazos para encontrar el perdón y la misericordia. Esta es la única tristeza que es posible tener entre nosotros. Pero fuera de esta, ninguna otra tristeza es positiva, y lo vamos a considerar ahora. Pues bien, aparte de esa única tristeza posible que es según Dios, ya lo decíamos, lo propio de la vida cristiana es la alegría. Y lo hemos dicho desde el comienzo, porque es la noticia de la Pascua la que invade el corazón del creyente de alegría. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado de la alegría, y abundantemente. Se usaban muchas palabras y expresiones para referirse a ella, siempre en relación con la acción misericordiosa y salvadora, salvífica de Dios. Alegrarse, exultar, gritar de júbilo, exultar, gozarse, prorrumpir en gritos de exultación, son expresiones abundantes que tienen los textos sagrados del Antiguo Testamento para referirse con imágenes siempre ligadas a la idea de la alegría. La danza, el canto, la acción de gracias, tocar instrumentos, batir palmas, aplaudir, celebrar fiestas, banquetes, son imágenes muy bonitas que usa el Antiguo Testamento para hablar de la alegría que produce la acción salvífica de Dios. Toda esa riqueza de términos y expresiones nos muestran sentimientos de emoción espiritual que se manifiesta incluso en expresiones corporales y hasta sensoriales. Lo primero que se debe tener en cuenta es entonces que en la Biblia Dios es la fuente y la motivación última de la alegría.
su providencia, sus intervenciones a favor de su pueblo, su amor fiel, su cumplimiento y fidelidad a la alianza, su ley, su acción liberadora y continua es fuente de alegría para sus fieles. Y Dios no solo es causa de alegría, sino que Él mismo se alegra por sus obras, por la salvación de su pueblo. Hay salmos como el 104, textos como el Deuteronomio 30, también en Isaías 65, Jeremías 32, Sofonías también en el capítulo 3, que hablan de esa alegría que experimenta la humanidad por la acción de Dios y Dios mismo que se alegra por su obra. En respuesta a la alegría de Dios, entonces también toda la creación goza con Él. Job 38:7 expresa también esta idea. La alegría de Dios es nuestra fortaleza, dice el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. De modo que la alegría no solo es un atributo de Dios, sino también un don suyo para toda la humanidad y para toda la creación. Salmo 33, y nuevamente vuelvo al 104, son bonitas ilustraciones de esto que estamos diciendo. Su palabra, la de Dios, es fuente de alegría. La palabra de Dios es fuente de alegría, lo dice Jeremías, lo dice el Salmo 19. Su ley también es causa de alegría para su pueblo, cuando se interpreta positivamente la ley como un camino de sabiduría que conduce a la salvación. Esa ley entonces es motivo de gozo para su pueblo. Son los justos quienes están invitados a alegrarse en el Señor. En medio de una historia tan sufrida y convulsionada como la que tuvo que vivir el pueblo de Dios, se entiende mejor que los momentos de intervención salvadora por parte del Señor fueron celebrados con inmenso gozo por parte de su pueblo. El Éxodo, por ejemplo, la liberación, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, o también la restauración después de regresar del exilio en Babilonia, son momentos que traen consigo una exultación de alegría por parte del pueblo, porque es como un renacer, es un volver a la vida, es una Pascua como la que estamos viviendo. Es decir, que la más grande alegría del pueblo es la experiencia de la salvación de Dios en su historia, esa intervención del Dios de la historia. Pero no solo fue experiencia histórica, sino que la alegría también se proyecta en la esperanza de una salvación definitiva, como ese banquete al que se refiere la imagen usada por el profeta Isaías, es un precioso poeta de la corte de Jerusalén, el banquete de la salvación final. Entonces, no solo es la salvación que se experimenta con la intervención de Dios en la historia, es también una alegría que se proyecta a los tiempos finales, o a los tiempos, como se acostumbra a llamar, escatológicos, de las últimas, realidades y manifestaciones también salvíficas de Dios. Además, se expresa en todos los anuncios de un Mesías que vendrá a instaurar tiempos nuevos de salvación y de paz. Cuando los profetas anuncian a un Mesías, siempre lo anuncian como causa de alegría para el pueblo. Va a restaurar la esperanza del pueblo que ha tenido que sufrir a consecuencia de sus propias infidelidades. Pues esto que anuncia ya el Antiguo Testamento se cumple cabal y plenamente en el Nuevo, en Cristo. Precisamente el Nuevo Testamento nace marcado por el sello de la alegría espiritual. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es tal vez uno de los evangelistas que mejor describe el sentido de la alegría cristiana, nos dice desde sus primeras páginas, cuando anuncia, por ejemplo, el nacimiento del precursor, que hay motivo de alegría para el pueblo. Dios va a mandar a alguien delante de su Mesías. También en los demás relatos de anuncio, de encarnación y nacimiento del Hijo de Dios, por supuesto, la alegría está en estrecha relación con la llegada del Mesías. María, por ejemplo, en el anuncio es invitada a alegrarse. Alégrate, María. Y cuando ella ya lleva en su seno al Hijo de Dios y va a visitar a su prima Isabel, la criatura que Isabel esperaba salta de gozo, nos dice Lucas, al escuchar las palabras del saludo de María, porque ya el saludo de María va, perdónenme la expresión, preñado de Dios. Ella ya lleva a Dios en su seno. Lucas 1:44. El cántico de María es un poema gozoso
por las maravillas que realiza Dios en el mundo. También el cántico de Zacarías es una exultación ante la realización de la obra salvadora de Dios en la historia. El nacimiento de Jesús trajo entonces luz y alegría para todos, especialmente para los pobres. Por ejemplo, a los pastores, el ángel, cuando les anuncia la Navidad, les dice: les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Y qué decir también de la alegría de los ancianos Simeón y Ana, que cuando María y José llevan al niño para presentarlo al templo, experimentan el gozo y la paz. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Ya experimentó esa paz y esa alegría de ver al Mesías. Esa es entonces la alegría de Dios que se concreta, que se hace palpable y viva en Cristo, el Mesías que nace para nuestra salvación. Como el Mesías fue la expresión más grande del motivo de alegría, porque es la acción de Dios a favor de su pueblo, toda la vida de Jesús y su ministerio público están también articulados por el tema de la alegría. La alegría estrechamente unida al Espíritu Santo. Lo decíamos desde el comienzo, cuando Jesús, el resucitado, visita a sus apóstoles, sopla sobre ellos, les dice: reciban el Espíritu Santo, y ellos al ver al resucitado se llenaron de alegría. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu Santo, la alegría. Jesús estuvo siempre lleno y movido del Espíritu Santo. Por eso lo invadía permanentemente la alegría de Dios. Esto hay que decirlo. Como plenamente humano que era, Jesús también experimentó emociones, a veces de tristeza, como cuando lloró por Lázaro, pero también a veces de grande alegría, como cuando daba gracias al Padre Dios por revelar sus secretos a la gente humilde y sencilla. Ante la salvación que se ofrece gratuita y abundantemente a todos, ante la ternura de Dios para con los pobres y los pecadores, la reacción espontánea que surge en los corazones no puede ser otra que la alegría, que a su vez es fruto del Espíritu Santo. Desde los primeros versículos del Evangelio, Lucas entonces siempre le infunde ese sello, esa tónica gozosa a todo su relato. La fiesta, la música y la danza animan la celebración del retorno del Hijo pródigo a los brazos del Padre misericordioso. Lucas 15:25. Y también la gente sencilla, al ver las obras maravillosas de Jesús, se alegran y alaban y bendicen a Dios. Lucas 5:26, 10:17, etc. Los pecadores acogen gozosos el don del perdón, y el broche de oro de todo el Evangelio incluye también una mención muy interesante a la alegría, cuando los discípulos, después de la ascensión del Señor, regresan a Jerusalén. Dice Lucas 24:52, concluyendo el Evangelio: regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Entonces, desde las primeras hasta las últimas páginas, desde las primeras hasta las últimas palabras, Lucas nos muestra una historia de la salvación colmada de alegría, cumplida en Cristo como motivo fundamental de la alegría. Esto nos invita a considerar que la alegría cristiana, aunque tendrá su plenitud en el triunfo pascual de la vida sobre la muerte en la resurrección del Señor, ya está previamente ligada a la idea de la conversión. Decíamos, Lucas lo expresa: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan o creen no necesitan convertirse. A la conversión del ser humano como acción de Dios y respuesta humana a la misericordia divina, sigue nuevamente la alegría de Dios en el cielo y el júbilo de toda la creación. Son dos realidades entonces que van estrechamente unidas: conversión y alegría. De modo que el gozo desbordante y la profunda paz son como la consecuencia y el fruto primero de la conversión cristiana, cuando es auténtica. Jesús sabía alegrarse tanto de cosas sencillas como de la poderosa acción del Espíritu Santo en él. Y un motivo de particular alegría para Jesús es el reconocimiento de que el Padre Dios quiso ocultar los más grandes secretos de su reino a los soberbios y prepotentes, casi como para burlarse de ellos, mientras que los ha revelado a los pobres y sencillos. Por eso, en definitiva, el cielo es visto como sinónimo de alegría. En el juicio final
a los misericordiosos, el buen pastor los invita a entrar en la alegría de su Señor. Mateo 25, 21 y 23. De este modo, para ir sacando ya conclusiones, para los creyentes, la alegría cristiana está estrechamente unida a la Pascua de Cristo. Y un texto que lo ilustra muy bien es también el de los discípulos de Emaús. Precisamente ese texto recoge un testimonio precioso de conversión de la tristeza a la alegría de la Pascua. Los de Emaús iban tristes, al comienzo lo expresa claramente Lucas, además de frustrados, amargados, aburridos, todos los otros sentimientos negativos, iban tristes, se detuvieron con el rostro entristecido. Y al final, en cambio, están llenos de alegría. Y llenos de alegría salen corriendo de regreso a la comunidad y a dar su testimonio. También en este aspecto, el apóstol Pablo nos puede ayudar con sus textos cuando él mismo, en Filipenses 1:4, dice que experimenta en su interior esa fuerza maravillosa de la alegría. Y no deja de invitar a sus interlocutores, a sus hermanos en la fe, a alegrarse en el Señor. Alégrense en el Señor. En todo tiempo les dice, les repito, estén siempre alegres en el Señor. Y que esa sea la perfección de toda su vida, que la gente lo pueda notar, les dice Pablo a los filipenses. Esta exhortación no es una pura expresión emotiva, un simple augurio, es un imperativo basado en la experiencia de la cercanía del Señor. Y estas entonces son como las dos consecuencias, o más que consecuencias, como las dos características fundamentales de la alegría cristiana, que es una alegría en el Señor. O sea que Dios es la causa última y primera también fundamental de la alegría. Y que además es una alegría que, como lo hemos dicho aquí, tiene, diríamos, la motivación última: el Señor está cerca. Es lo que les dice Pablo a los filipenses. Alégrense en el Señor, porque el Señor está cerca. Pues bien, nosotros debemos experimentar precisamente eso. En estas circunstancias de pandemia universal, de tristezas, de angustias, de confusiones, estamos invitados. La Pascua nos invita a renovar los motivos de nuestra alegría cristiana en el Señor, sintiendo que Él está cerca, que Él está con nosotros, que Él comparte nuestra vida. De hecho, la palabra entusiasmo, en su original griego, significa eso, Dios dentro. Eso es entusiasmo, Dios está dentro. Cuando se experimenta la cercanía de Dios, cuando Dios está dentro, no se puede estar triste. Dejemos entonces que, como a los discípulos desanimados allí en el cenáculo que los visitó el resucitado, también Él venga a visitarnos con el don de la paz y de la alegría. Que nos infunda nuevamente el Espíritu Santo para que renueve los motivos de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría, que solo tiene su sentido último en Dios. Ha sido una alegría también para mí compartir con ustedes, queridos hermanos, estas reflexiones. Obviamente habría mucho más que podemos decir del concepto tan hermoso de la alegría, pero eso sí, tengamos finalmente presente que, como lo decía San Juan Bosco, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. O también lo decía con otra expresión graciosa, un santo triste es un triste santo. Que la alegría se muestre, se note en nuestras expresiones, en nuestras manifestaciones hacia nuestros hermanos. Que irradiemos la alegría de la Pascua. Con este augurio me despido y les deseo que el Señor los colme de bendición y de paz.